Bienvenido nuevamente. Seguimos con la segunda sección de lo que es el resumen o la reseña histórica de la Iglesia Wesleyana Iberoamericana. Como acaba de compartir los primeros 60 años de la obra, del año 1904 hasta el año 60, desde el año 1960, con el establecimiento de la obra en Brasil, en la ciudad de Manaus y también en las afueras de Manaus, de ese año hasta el año 95, no establecemos obras en otros países en Iberoamérica. O sea, pasamos 35 años donde, bueno, durante ese lapso del tiempo, en el año 68, llega la amalgamación de las dos iglesias para formar la Iglesia Wesleyana Iberoamericana. Y luego ya en cada país estaban trabajando, estuvieron llegando a cierto nivel de madurez y estuvieron involucrados en el entrenamiento de líderes, de pastores, crecimiento de la iglesia en cada lugar. Pero por 35 años la iglesia wesleyana no fue extendida a otra iglesia entre los países de habla español. Ahora, en otras latitudes del mundo sí. Hubo extensión de la obra y la expansión de la obra. El evangelio llegó a algunos países más por medio de la iglesia wesleyana, pero en la región en que estamos concentrando, en los países de habla español, no hubo extensión. Bueno, un fenómeno sucede. Un pastor que se llama Álvaro Sánchez sale de su tierra de Costa Rica, en Centroamérica, siendo llamado, sintió él un fuerte llamado para la ciudad de Los Ángeles, los Estados Unidos, no para acomodarse ahí, sino para trabajar con gente de la calle en Los Ángeles, especialmente entre los drogadictos y la gente que vivía en la calle. Bueno, llegar Álvaro a ese lugar y su esposa, Damaris, comenzaron a trabajar, pero en el bien tiempo se toparon con algunos líderes de la iglesia wesleyana en esa zona, principalmente con el doctor Stephen Bobby, que hasta el día de hoy es el superintendente del Subpacífico de varios estados en el suroeste de los Estados Unidos. Y bueno, entablaron conversaciones y Álvaro pasa a ser parte de la iglesia wesleyana en los Estados Unidos. Pero Álvaro tuvo una carga también para su país natal, que es Costa Rica. Entonces, con el correr del tiempo, el doctor Bobby, juntamente con el pastor David Ellis, hicieron un viaje a Costa Rica y entablaron conversaciones con un grupo de unos 12 pastores independientes, que finalmente formaron lo que era la Iglesia Internacional de Costa Rica hasta el día de hoy. Y entonces pasaron a pertenecer a la Iglesia Wesleyana. Entonces ese fue ya el primer país de extensión en 35 años. Justamente en ese tiempo, Clara y yo habíamos sentido que Dios nos estaba moviendo a otro sitio. Habíamos estado en Perú casi 20 años y sentimos que ya era el tiempo de Dios de volver a nuestra tierra. Y pensando acomodarnos en los Estados Unidos, tomar un pastorado, bueno, en fin. Pero la iglesia wesleyana, de matriz, con sede en Indianapolis, Indiana, a través del Departamento de Misiones, que ahora se llama Global Partners, comenzaron a ver el mundo en una manera un poco diferente y tomaron la decisión de formar áreas administrativas y descentralizar la administración de Global Partners a los diferentes campos. Y con eso la formación del área latinoamericana, con los 6 países ya existentes, más Costa Rica, y en el año 97, después de haber servido como 2 años como director de área,
Clara, mi esposa y yo. Entonces fuimos a Costa Rica, vivimos ahí 7 años, no para ser misioneros en Costa Rica, sino para formar la base de la obra de la iglesia wesleyana, la parte administrativa, y de ahí dirigir el área de la iglesia wesleyana. Casi paralelamente con eso, actualmente fue en el año 96, los hermanos de Puerto Rico, hablamos de ellos en la sección anterior, comenzaron a sentir también el arduo deseo de andar en obediencia a la Gran Comisión. Y me llamaron. Yo todavía no era oficialmente el director de área, pero ya estuve en proceso. Y el pastor Ibrahim Figueroa me llama era más o menos a finales del año 94. Me dice, Rick, aquí en Puerto Rico queremos organizar el primer congreso de misiones a nivel distrital. Pero no queremos hacerlo solamente nosotros. Queremos invitar a algunos líderes de los 7 países donde estamos trabajando actualmente. Y bueno, en aquel tiempo, eso fue antes del correo electrónico y antes de muchas otras facilidades que tenemos ahora en comunicaciones. Escribí una carta, lo puse en correo, que muchas veces demoraba mucho para llegar a lugares, o a veces no llegaba. Pero yo dije, si 2 o 3 pueden ir a Puerto Rico para participar en ese congreso, será una bendición. Pero cuando el congreso que se llevó a cabo en el centro de la isla de Puerto Rico, un lugar que se llama Barranquitas, fuimos un grupo de 52 personas, los puertorriqueños, los líderes, y representantes de 14 naciones. Ojo, tuvimos solamente obra en 7 países, pero hasta ahí hubo muchos pastores trabajando en los Estados Unidos, pastores hispanos trabajando como pastores de iglesias hispanas, que también concurrieron al evento, y algunos de ellos venían de países donde actualmente no tenemos obra. O sea, donde en aquel entonces no tuvimos obra, como es en el caso de Panamá, en el caso de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chile y otros lugares. Bueno, en ese primer congreso, que ya era más de un congreso local o distrital, ya se convirtió en un congreso internacional, Dios comenzó a mover muy importante en el corazón de nuestros queridos hermanos latinos. Y en ese primer congreso escuchamos temas de la ventana 1040 y enfocamos en las zonas del mundo que no han escuchado nunca el nombre de Jesús. Y comenzamos a soñar de cómo sería ir y predicar a algunos de esos lugares. Bueno, el congreso fue una maravilla. Yo fui tocado de una manera tremenda también. Sentí que mi llamado misionero había sido renovado. Entonces, cuando terminamos el evento, los demás, porque no habíamos programado un segundo evento en ningún lugar, ahí nomás iba a morir todo, pero los costarricenses, los que tenían apenas un año en la iglesia wesleyana, dicen, no, wait, un momento, esto no puede terminar aquí, tenemos que seguir en esa visión misionera. Entonces, les invitamos a venir a Costa Rica en el año 97 para el segundo congreso, y así fue. El segundo congreso de misiones sucede en Costa Rica, y otra vez ya habían más o menos 100 representantes, en esta vez de diferentes países de Centro, Sudamérica, México y Estados Unidos, especialmente entre los hispanos. Pero saliendo de Puerto Rico, desde ahí nació la idea de que cada país podría adoptar un pueblo. Entonces los puertorriqueños dijeron, danos a nosotros Panamá, queremos trabajar en Panamá, queremos hacer algo para que la iglesia wesleyana tenga presencia en Panamá. Y así empezaron desde ese día, bajo el pastor Ibrahim Figueroa y el pastor Benjamín Galarce y otros más. Costa Rica dijeron, bueno, nosotros no quedamos atrás, nuestros vecinos, Nicaragua, no hay presencia de la iglesia wesleyana,
danos nosotros esa tarea, vamos a ir y formar Iglesia Wesleyana en Nicaragua, que como ustedes saben y han visto ya en sus perfiles, tiene una obra creciendo hoy en día en Nicaragua. Bueno, el año siguiente, el año 98, saliendo de Costa Rica, los hermanos hispanos de Estados Unidos que estuvieron en Costa Rica en ese segundo congreso de misiones, dijeron, bueno, nosotros no nos quedamos atrás, queremos también invitar a todos a Los Ángeles en el año 98 para empujar la idea y la visión misionera. Y así fue en el año 98. Estuvimos reunidos en la ciudad de Pasadena, California, en las instalaciones de Fuller, Seminario Fuller, y fue una bendición. Pero paralelamente con eso también, un evangelista de corazón que se llama Carlos Martínez, Pastor Carlos Martínez, chileno, estuvo en Los Ángeles también y había sido invitado a predicar una campaña evangelística en una iglesia wesleyana en California. Y ahí es cuando Carlos escucha también la iglesia wesleyana y conoció la iglesia wesleyana y dice, ¿por qué no queremos nosotros también tener presencia allá en Chile? Entonces, prácticamente el año 98 eran los comienzos ya de la obra de la iglesia wesleyana en Chile, el centro en Osorno, y la obra se ha ido extendiendo en estos años en Chile. El año 99, también en la zona de Los Ángeles, un hermano dominicano, pastor, tenía carga para su país natal de la República Dominicana y invita al doctor Steve Babey, el superintendente de suroeste de Estados Unidos, y David Ellis. Ahí era la República Dominicana y por fin eso resultó en los comienzos de la obra. Oficialmente, la iglesia wesleyana comienza su ministerio en la República Dominicana en el año 2000. Y así sucesivamente las cosas siguen adelante. En el año 98, cuando estuvimos en Pasadena en el tercer Congreso de Misiones, Brasil dice, bueno, les invitamos a Brasil el año 2001, pero previamente Colombia dice, no, vengan a Colombia en el año 99 para un congreso en Colombia. Y en Colombia es cuando comenzamos a escuchar en el cuarto Congreso de Misiones dos cosas importantes. En aquel tiempo el superintendente del Perú, la reverenda Anita Carrión, sintió el llamado de Dios a misiones en ese congreso y dice, yo quiero ir a Guinea Ecuatorial, África como misionera. Y en ese congreso también en Colombia en el año 99 escuchamos presentación de un misionero, no de nuestra organización, sino de otra organización, pero nos planteó la visión en Guinea Ecuatorial, África, el único país de habla español. Y así en ese año 99 en Colombia ya logramos a formalizar el movimiento de misiones en América Latina a través de la iglesia wesleyana, y es conocido hoy en día por sus siglas JIBACAM. JIBACAM significa la Junta Iberoamericana y del Caribe de Misiones dentro de la iglesia wesleyana. Y el primer presidente fue el reverendo Benjamín Galarza de Puerto Rico, y así que desde ahí empezamos ya a movernos ya hacia misiones transculturales. En el año 2000, el reverendo Galarza y su esposa Dalia, su servidor, hicimos viaje a Guinea Ecuatorial, África, pero previamente el pastor Luis Azofeife de Costa Rica, actual superintendente de este país, había hecho varios viajes a Guinea Ecuatorial, y en el año 2000 ya oficialmente la iglesia wesleyana tiene su comienzo en el país africano, el único de habla español, y el líder en aquel tiempo hasta el día de hoy, el reverendo Damián Asumo.
Entonces, hasta ahí los avances de la obra en América Latina. Después de un momento, continuamos con otra sección. Gracias.